Gabon guztioi, Facebook Liveen konektatzen ari zareten guztioi, Euskal Herritik, Guatemalatik eta beste hainbat lekutatik, ongi etorriak, jabetu arte jardunaldietako 3. saioara. Gurekin izan ditugu, astelenean, asteartean, eta gaur ere, eta aste osoan zehar izango ditugu, Guatemala eta Euskal Herriko emakume artistak, gurekin egongo dira hizketan, eta kontatuko digute nola haien disiplina artistiko ezberdinetatik emakumeen eskubideen alde, eta mugimendu feministaren alde nola lan egiten duten. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que se están conectando desde el Facebook Live de Lagun Artean. Bienvenidas a la tercera sesión de las jornadas Empoderarte. Esta es la tercera sesión de unas jornadas que vamos a estar toda la semana en ellas y vamos a tener a mujeres de Guatemala y de Euskal Herria, mujeres artistas que nos están acompañando con conversaciones muy interesantes sobre cómo desde sus distintas disciplinas artísticas trabajan por los derechos de las mujeres en sus distintos contextos y cómo impulsan el movimiento feminista a nivel local y a nivel global. Empezamos las jornadas el lunes con una sesión sobre rap en el que nos acompañaron la Basu, rapera del País Vasco, y Rebeca Lane, rapera guatemalteca. Ayer tuvimos la segunda sesión con mujeres productoras audiovisuales y directoras audiovisuales. Tuvimos con nosotras a Maggi Castro-Elósegui, directora de la webserie feminista Pikuak, que se está retransmitiendo en la EITV, para que también puedan verla. Y tuvimos también con nosotras a Verónica Sacalchot, directora y fundadora de la colectiva Lemou, una colectiva de mujeres productoras guatemaltecas que trabajan justamente para visibilizar los contextos de las mujeres y los distintos contextos de diversidad en Guatemala. El día de hoy damos inicio a la tercera sesión, que tiene como nombre Midiendo, Rimando y Cantando, y tenemos con nosotras a dos grandes mujeres de sus distintas disciplinas artísticas, desde la música tradicional de Guatemala y desde la bertsolaritza, y nos van a ayudar justamente en el objetivo de la sesión del día de hoy a reconocer el valor de lo popular para crear una amplia comunidad feminista de mujeres diversas y organizadas para el reclamo de justicia local y global. Entonces, tenemos con nosotras hoy a Sara Curruchitz, bienvenida Sara, y a Eli Pagola Pesetzea. Ongi etorria Eli, eta guretzat placer ikaragarria da zu hemen izatea eta Euskal Herriko kulturaren ikurra den bertsolaritza saio hauetan izatea. Ongi etorria. Eskerrik asko. Quiero pasar a presentar a estas dos mujeres. Empiezo contigo, Sara, para aquellas personas que no tengan el placer de conocer a Sara y a Eli. Estas son unas palabras para describirlas a ellas y a su trabajo. Sara es la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en cachiquel, su idioma materno, y en español a nivel internacional. Su voz y su mensaje de amor, conciencia, respeto y defensa por la vida en todas sus formas la han convertido en portada de luz y esperanza para muchas personas. Como cantautora, desde sus inicios en San Juan Comalapa, Sara Curruchitz ha llevado su mensaje a muchos rincones de su país, presentándose en comunidades rurales, así como en teatros e importantes escenarios de Guatemala y de otros países. Su voz ha sido reconocida no solo en el escenario del arte y de la música, sino en diversas comunidades y espacios de discusión social y comunitaria, ya que tiene un alto compromiso con la memoria histórica de su país. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Ley. De verdad, qué alegría poderla saludar por este medio, mandarles un abrazo a ustedes, a todo el equipo de Lagun Artean también, y a todas y todos quienes nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Y bueno, sobre Eli, contarles un poco, ¿no? Apenas han pasado 4 décadas desde que las primeras mujeres bertsolaris empezaron a improvisar en espacios públicos. Antes los bertsolaris eran hombres que improvisaban para hombres, a menudo en espacios vetados para las mujeres, tales como bares, sidrerías, sociedades gastronómicas, chocos. Pero en el ámbito privado las mujeres han improvisado desde tiempos inmemoriales y han sido las grandes transmisoras de la tradición de la bertsolaritza, del bertsolarismo, de la tradición de la cultura vasca. Hoy es el día en que las mujeres bertsolaris han ocupado estos espacios tradicionalmente propios de hombres, sobresaliendo y destacando por su talento. Eli Pagola, es una de estas mujeres transgresoras de Euskal Herria. Ella es de Ereñotxu y desgrana bertso a bertso magistralmente la realidad a la que nos enfrentamos las mujeres, aportando así la perspectiva feminista y la crítica al sistema actual en cada una de sus rimas y letras.
Ganó el premio Xempelar en 2018 y actualmente es profesora de la Bertsoeskola de Hernani, donde empezó su carrera como bertsolari a los 8 años, como alumna a los 8 años. Ongi etorria, Eli. Eskerrik asko. Un placer compartir pantalla con Sara. Muy bien, pues hechas las presentaciones, quisiera que empezáramos con nuestra plática, conversación y que empezáramos justamente por el principio, por vuestros inicios. ¿Cuáles son vuestros primeros recuerdos en el mundo de la música y de la bertsolaritza? ¿Cómo son vuestros inicios? ¿Y cómo decidís que este es el camino que queréis y que queréis dedicaros de lleno a la música y a la bertsolaritza? Para conoceros un poquito más a fondo. No sé quién quiere empezar. Eli, Sara. Bueno. ¿Eli? No sé. Venga, va, empiezo. Sí, como acabas de decir, yo empecé en la Bertsoeskola, en la escuela de Bertsos de Hernani a los 8 o 9 años. Bueno, la mayoría de niños tratan en la escuela la bertsolaritza y luego, pues bueno, hay opción de que, bueno, inscribirse en la escuela. Yo me inscribí, pero era más que nada, no tenía intención ni ambición de ser bertsolari. Era un acto muy involuntario, inconsciente, por así decirlo. Y los primeros años fueron así. Luego, bueno, vas entrando en la comunidad de la bertsolaritza y ahí vas conociendo gente, ahí vas, bueno, te aporta cada vez más, se hace parte de ti y sí que llega, bueno, no hay un año, pero sí que llega una etapa que tienes que decidir y es una decisión consciente el de seguir pues cantando o en este mundo. Sara, gracias Eli. Sara, ¿cómo es tus inicios? ¿Cómo son tus inicios? Bueno, gracias. Desde que era niña sí tenía muchos deseos de cantar, de comenzar a hacer música. Mi primer acercamiento fue en mi comunidad, junto con mi mamá y mi papá. Esto sí causó un impacto muy grande conmigo porque la música que hacían era una manera de acompañamiento a personas que pasaban, que atravesaban momentos de enfermedad. Y la música era una manera en que su estado de ánimo también cambiaba y era demasiado notorio, ¿no? En sus expresiones. Para mí, en ese momento yo sabía que la gente se ponía feliz cuando podía escuchar algo de música. Siempre tuve este anhelo de querer hacerlo, pero hasta el 2009 que comienzo a estudiar música, tengo que emigrar también a la ciudad para poder estudiar. Esto también gracias al apoyo y sacrificio de toda mi familia, pero no había decidido comenzar a crear mis propias canciones, sino que también el proceso que requirió el estar, por ejemplo, acá en la ciudad, el enfrentarme constantemente con diferentes manifestaciones racistas hacia mí, hacia mi pueblo, me llevó a encontrar en la música un refugio, pero también una manera de nombrar las cosas por las que estaba pasando. Y fue así como en el 2012 a finales, yo comencé a escribir mis propias canciones, pero hasta el 2015 comencé a compartir ya mis primeras canciones. Esto sin duda, por eso es que también la música, pues sí, ha tenido una importancia muy grande, muy vital en mi vida y creo totalmente en ella como esta herramienta, sí, de transformación, de reencuentro también consigo mismo, pero también como una manera de fortalecimiento y de revitalización de nuestra cultura. Muchísimas gracias, Sara. Justamente quería ahondar un poquito ahora, ¿no? en los inicios cómo son esos inicios, ¿no? Una vez que, como bien has dicho, Eli, tomas la decisión consciente y el acto voluntario de iniciarte en este camino, yo quisiera saber con qué retos os habéis encontrado cada una de vosotras, ¿no? Sara, tú en una entrevista declaraste que ser mujer en Guatemala es un acto de resistencia.
ser mujer maya cachiquel y artista es en sí mismo una declaración política, pero también un gesto radical hacia la vida. Entonces, quisiera que nos contaras qué es para ti ser mujer en la música en América Latina y qué retos has encontrado. Bueno, definitivamente el encontrarnos como mujeres artistas en espacios que históricamente han sido arrebatados también hacia muchas de las mujeres es una lucha muy grande. Es un acto muy, muy grande que han tenido muchas mujeres, porque cuando nos encontramos en esos espacios, bueno, en realidad en todo nuestro entorno, el sistema machista pues le sale hasta por los poros, ¿no? Hay varias manifestaciones que realmente, aparte de crear desigualdades, violencia, también nos excluyen y nos alejan de esos espacios que también son nuestros, ¿no? Y muchas veces no se habla de que el machismo también se encuentra en los espacios artistas, ¿no? Porque se visibilizan como espacios pues más sensibles, más conscientes, pero la realidad es que sí existe mucho machismo. Entonces nos encontramos cuando llegamos a esos espacios, nos toca que defenderlos y decir, este es mi derecho, estar acá, yo tengo bueno, aparte de tener el derecho, tengo la capacidad también de estar acá, es algo por lo que he luchado. Y encima de todo eso, tenemos que luchar en contra de la sexualización, de la objetivización que también se da en estos mismos espacios, y como mujeres indígenas con el racismo, ¿no? Que también existe mucha manifestación racista en los espacios artísticos. Y entonces me refiero a esto porque esto también es ser mujer artista en América Latina, es luchar en contra en contra de estos sistemas machistas que se dan a través de los espacios artísticos y también a través del racismo, que ambos son problemas estructurales y que están bien enraizados en la cotidianidad y en las manifestaciones de los diferentes entornos. Sin embargo, también el ser mujer artista en nuestros entornos también es un acto de ternura, o sea, es una manera de podernos abrazar, de podernos decir, aquí estamos nosotras como hermanas artistas, como lo han estado y han caminado otras mujeres, para que nosotras estemos acá. Y nosotras con esta fuerza, con esta esperanza, también somos una semilla que también puede germinar para las demás generaciones. Eso somos las mujeres, yo me imagino, quizá metafóricamente, a nosotras como un tejido, ¿no? Como este tejido, como el tejido de los pueblos originarios, que son muchos hilos y que metafóricamente cada hilo puede ser una vida, ¿no? Y cómo las vidas de todas las mujeres se van entrelazando y van generando un universo, un pluriverso maravilloso, y en donde cada quien está sembrando algo muy, muy importante, no solo para su vida, sino que para toda la vida colectiva, que eso es algo bastante importante también para las comunidades, la pluralidad, la colectividad, la sororidad, y esto es para mí también estos encuentros y estas redes que se tejen entre mujeres en América Latina. Muchísimas gracias, Sara. Sí, justamente haciendo un poco de resumen, ¿no?, de las cosas que voy escuchando durante todas estas jornadas, en la primera sesión las compañeras raperas también nos decían, ¿no?, la necesidad de demostrar, de hacer más y demostrar más para ser una más, pero también hablaban de la importancia de tejer las redes, de plantar la semilla, como tú dices, ¿no?, para que germine y abrir camino, todavía más camino del que ya se ha abierto a más mujeres, para que haya un cambio, ¿no?, un cambio importante en cómo se entiende el mundo de la música también con la inclusión de las mujeres. En tu caso, Eli, en 2019 participaste en el ensayo de la también bertsolari Uxue Alberdi, titulado Kontrako estarritik emakume bertsolarien testigantzak, que podría traducirse más o menos como atragantarse, testimonio de mujeres bertsolaris. Bueno, yo leí el ensayo, me pareció muy interesante, y sois 15 mujeres bertsolaris de diversas generaciones que estáis a día de hoy en activo y que contáis vuestra experiencia en un mundo pues tradicionalmente masculino, ¿no? E identificáis claramente qué es lo que pone freno a la creación y a la libertad del movimiento
para las mujeres en el mundo de la bertsolaritza actualmente. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco cómo fue, bueno, cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Una vez que decides conscientemente decir, yo quiero pues, dedicarme a esto, entrar en el mundo, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuáles son esos retos que se encuentran y que también habla el ensayo de ello y en el cual tú diste testimonio bueno, y cuáles han sido, si crees que ha habido cambios estructurales desde que tú entraste, un poco cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Sí, para empezar, me he sentido muy reflejada en lo que ha dicho Sara, porque aquí también el sistema ha sido completamente patriarcal y eso se nota. Y este ensayo es parte de querernos, bueno, conocernos más las improvisadoras, las bercholaris, y tejer esa red, porque el sistema ya tiene una red masculina. No es que nosotros tengamos que unirnos, sino que ellos ya están unidos. Entonces yo lo veo un poco como un mecanismo de defensa, como por así decirlo. ¿Cuál ha sido mi experiencia desde que decidí, bueno, involucrarme en esto? Pues de todo. A los 8 años yo era la única chica que estaba en la escuela. Bueno, podríamos decir que me trataban como una más, pero nunca vas a ser una más. Siempre serás la chica o hay algo. No sé qué es exactamente porque en el libro, en el ensayo ya se ve que cada una, bueno, sufre o sí, por así decirlo, sufre un modo de violencia que viene del mismo eje, pero es distinta en cada una. Creo que en eso se basa el machismo, el patriarcado, ¿no? Entonces, sí que hay algo. Tú luchas instintivamente contra eso, pues, contra esa desigualdad o, bueno, el hecho de ser diferente y luego vas, bueno, mediante años y experiencia y, bueno, pues coincidir con otras bercholaris y tejer esa red, vamos viendo bueno, que no es un caso aislado del tuyo, sino que es algo colectivo. Entonces yo personalmente ahora mismo estoy viviendo la bercholaritza, el bercholarismo, estoy viviendo en una etapa más colectiva. A principios sí que, bueno, en sí parece que es un acto bastante individual, porque el verso lo tienes que pensar tú, la argumentación tienes que estructurarla tú, o sea, eres tú cantando con otro o con otra. Y no es así. O sea, detrás de eso hay toda una comunidad, hay todo un discurso que ejercer, hay toda una práctica. Y antes decías que hace 40 años empezaban las mujeres, bueno, a cantar en público. Sí, de la manera más vistosa sí, pero en el siglo XIX también había mujeres que cantaban en público, que eran improvisadoras. Y, bueno, sus voces han sido silenciadas. No será casualidad esto tampoco. Bueno, yo creo que es un libro muy interesante. Creo que vais a tener la oportunidad de leerlo en castellano también próximamente. Y sí, es importante y es todo lo que decía Sara, que hay un montón de violencia pues que es fácil de identificar o no, pero que se ejerce en mujeres que toman el ámbito público. En este caso, nosotros las bercholaris, pero es extrapolable a cualquier otra práctica. Mila esker, Eli. Justo rescato lo que estáis diciendo ambas, ¿no? La necesidad de... Me ha gustado mucho, ¿no? Cómo haces
un símil de que obviamente como bertsolari y también Sara en tu caso como cantante te enfrentas como a un escenario, ¿no? A la creación desde tu individualidad, pero la importancia de que poco a poco se hace de manera colectiva, ¿no? Que no estás sola. Creo que eso es algo muy, muy importante y me lleva también a la siguiente parte de la conversación que quería hablar. Hacemos un diagnóstico, ¿no? De cómo son los inicios, cómo es el sistema patriarcal y cómo lo atraviesa todo, ¿no? También el mundo artístico, desde la música en América Latina, en Guatemala, y también el mundo de la bercholariza, que se creía que era un mundo pues muy así como bien has dicho tú, Sara, ¿no? Que en el mundo artístico siempre se cree que es como espacios sensibles, conscientes, de compañerismo, pero también vemos como esos retos para la inclusión de las mujeres. Entonces yo quería hablaros un poco como ver si la música y el bercho os hicieron feministas, y también quisiera saber cómo ha entrado la bercholariza y la música en vuestro cuerpo, en el cuerpo de las mujeres y viceversa, ¿no? Porque al final el incurrir en espacios que tradicionalmente son tan masculinos, como tú bien has dicho, ¿no, Eli? No sabes qué, pero eres la sorpresa o no eres una de ellos, ¿no? Entonces, al final, el ser como la mujer ser mujer es como reivindicar. Al final es un ejercicio también de reivindicarse, de poner el cuerpo, de poner la voz y poner la lucha, ¿no? Entonces, quisiera como ahondar un poco en eso, ¿no? Si la música y el bercho os hicieron feministas, no sé, cómo fue ese proceso de reconoceros como feministas desde el arte y cómo se inserta el cuerpo de la mujer en vuestras disciplinas o las disciplinas en el cuerpo, ¿no? Un poco esa reflexión. Ahora empiezo yo, Sara. Sí. Vale. Bueno, yo creo que sí que tenía, sí que tenía una educación teórica feminista. O sea, no diría que soy feminista por el bercholarismo. Yo creo que fuera de ese ámbito también, me haría feminista. Creo que el versolarismo me haya ayudado o me ha obligado a llevarlo a práctica. Es decir, es una práctica presencial. Nosotros vamos, es nuestro discurso, pero ponemos nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro nombre ahí. Entonces, sí que es ya de por sí que es una reivindicación, y luego a eso le sumas el discurso, que pues todo no es improvisado, sino que ya tienes un discurso, tienes que formarte pues sobre unos temas en los que te interesa, pero eso en la vida general, en la vida real también. Entonces, luego eso llegas a la práctica en público, delante de un público. Entonces, eso sí que, en esos momentos sí que he tenido o he sentido la necesidad de ser feminista o reivindicarme como tal. Luego decía, pues, una bertsolari, Mayalen Lujambio, que es la actual campeona de Euskal Herria y, pues tiene una trayectoria muy amplia. Ella decía que, que para ser mujer bertsolari tienes que ser 3 veces buena. Tienes que ser buena para ser mujer, tienes que ser la mejor entre las mujeres y luego ya eres buena bertsolari. O sea, entonces, sí, para salir bien de todo eso y para mantenerte con la moral, yo creo que es indispensable ser feminista, por lo menos prácticamente. Luego, teóricamente, pues ya serán diferentes, pero el hecho de que salgas a una plaza, a un escenario en donde, pues hay una parte de la población que considera que no tienes por qué estar ahí, ya eso creo que es necesario ser feminista. Muy fuerte, ¿eh? Esa última frase es muy fuerte. Pero es Hombre, muy digo cierta. porque en el ideario o en el ideario. la imagen del bersolari
hoy por hoy todavía es el hombre y bueno, pues no tiene por qué, pero bueno, somos las que rompen un poco esa imagen. Y menos mal que se está rompiendo esa imagen. Sara, ¿cómo es tu caso? Cuéntanos, ¿cómo entra la música en tu cuerpo en la música? ¿Cómo te reivindicas feminista en el arte desde ser cantante ser cantautora? Bueno, me gustaría contar también que en los pueblos existen muchas organizaciones, muchas luchas de las mujeres y que no siempre existe un reconocimiento como ser feminista. Es decir, puede haber, o sea, hay mucha lucha por los derechos, por nuestros espacios, por nuestras reivindicaciones, pero no existe un reconocimiento como tal, como feminista. Quiero comentar eso porque, por ejemplo, yo crecí rodeada casi solo de mujeres y recientemente estaba viendo mi entorno, ¿no? Que el lugar en donde yo vivo, o sea, en mi pueblo, solo no sé cómo le dicen ustedes, pero es como la cuadra, le decimos, es como el barrio, El barrio, la calle. el barrio, sí, la calle, eh, son mujeres, o sea, ¿cómo decirlo? Son las mujeres quienes han tomado la iniciativa de tantas cosas y eso es algo que no nos dábamos cuenta o es algo que no se nombra como feminismo, pero sí es un trabajo muy grande para todas las mujeres. Entonces, bueno, yo comencé a conocer del feminismo no hace mucho, pero también esto es algo interesante, ¿no? Porque hay muchas de las prácticas que se hacen, pero que aún no, pero que no se nombran, pero que ya las hacías. Y el feminismo entonces tiene diferentes ramas, tiene diferentes aristas, hay muchas cuestiones que personalmente pues yo también quiero cuestionar del movimiento, de si se reproduce también racismo en medio del movimiento o clasismo, que esto también es importante a mi parecer. Y me sentí muy identificada con el feminismo comunitario, que es también lo que hacemos nosotras. El feminismo comunitario que también nos permite, que no solamente es abordarlo desde de nuestros derechos como mujeres, sino que también viene desde el cuerpo como primer territorio, la tierra donde habitamos, las montañas, la defensa de los ríos, y eso es lo que también vemos. Yo a través de la música, a través del arte, pues también lo viví con mi mamá, específicamente mi mamá ha sido es una mujer pues ella nunca fue a la escuela, nunca. O sea, ella dice, no estuvo ni un solo día, pero es una mujer que está muy consciente de que las mujeres tenemos todo el derecho de estar en los diferentes espacios y que tenemos todos los tantos derechos como también los tienen los hombres, pero que nos los han negado y que tenemos que luchar también por ellos. Y esa cercanía de mi mamá con la tierra, de su defensa, eso inmediatamente también es algo que eh, lo conoce, lo nombramos como, es algo que mamás, es algo que es una lucha también que se transmite, ¿no? Incluso desde que se nace. Y esto yo trato de reflejarlo también en mi música, ¿no? El reconocer, el no tener miedo, el hablar de mi cuerpo, el no sentir vergüenza de mi cuerpo, el no sentir vergüenza de ser quien soy como mujer indígena, ante todos los estereotipos, estigmas y manifestaciones racistas que también se dan. Y esto también me ha permitido ahondar un poco más. Si somos, ¿cómo decirlo? Aprendices también de los feminismos, de las diferentes luchas de las mujeres en todas las comunidades, en todos los pueblos. Y poco a poco, por supuesto que mucha de esa lucha se va impregnando también y de esos conocimientos los van enseñando. Y eso es lo que se traduce a través de las canciones. Así es también como nos fortalecemos, nos vamos quitando los miedos, nos acompañamos, nos acuerpamos y también a través de las canciones, ¿no? Esto, por supuesto que entra directamente al cuerpo,
todo esto es un proceso, ¿no? Cada quien también, cada hermana tiene un proceso diferente. Mi proceso, por ejemplo, de revitalización y de reconocer y de decir, Sara, vos tenés todo este derecho de compartir tu voz y nadie te lo tiene que negar. Al igual que me lo decía mi mamá, al igual que escuchaba a ella decirse esto, ¿no? Pero como estamos en una constante de recibir estos mensajes de no tienes por qué estar ahí, no te corresponde, siempre poniendo, por ejemplo, a las mujeres de los pueblos indígenas en ese grupo de servidumbre, porque ese debería ser nuestro lugar, según la concepción también que se tiene desde una concepción colonial, racista. Decirnos eso también se vuelve una lucha, una resistencia muy, muy grande. Y desde ese momento, o sea, mi proceso fue aproximadamente de ese reconocimiento, ¿no? Fue como de 11 meses, que hay compañeras que quizá lo tienen más rápido, hay otras compañeras que lo tienen en periodos más largos, pero es eso también, ¿no? El reconocimiento de que cada quien tiene diferentes procesos y el acompañar también esos procesos desde donde estamos, desde las pluralidades. Y me atravesó. A mí es algo que entra, que también te mete a las entrañas, que te cuestiona, que te hace resembrar muchas de las cosas que somos, pero también eso es lo mismo, considero que es lo que al momento de compartirlo hace que también atraviese el pensamiento, los cuerpos, pero también de una manera positiva. Si bien no todo lo que decimos otras mujeres lo van o sea, creo que lo que decimos, otras mujeres lo van a cuestionar, van a tomar también las cosas que pueden servirles, y es así como también nos vamos, aparte de compartir los conocimientos, vamos haciendo ese reforzamiento desde las luchas organizativas de las mujeres y también desde los feminismos, y así es como también generacionalmente, ¿no? De escuchar a las niñas que también, por ejemplo, acá en las comunidades ya comienzan o sea, no comienza, sino que dicen, hey, aquí quiero cantar esto, no me da vergüenza, soy yo, soy de una comunidad, y pues es lo que quisiera compartir también sobre esto. Muchas gracias, Sara. Creo que tocas como temas súper interesantes, ¿no? También los procesos de cada quien, qué es lo que qué momento clic tenemos, ¿no? Cada quien en este proceso de denominarnos o no desde nuestras luchas feministas, y también hablas de las generaciones, ¿no? Yo pienso también en mi propia familia, como pues mi madre, mi abuela, mi mamá y mi ama, pues no hablan de feminismo, pero sí han tenido como esas generaciones de luchar desde sus trincheras por las mujeres, por las nuevas generaciones, y cómo ahora poco a poco le vamos poniendo nombre, ¿no? Y también me gusta mucho cómo hablas no de un feminismo, sino de los feminismos, ¿no? De la pluralidad de las distintas intersecciones que nos atraviesan a todas las mujeres a nivel global. Justo yo quería también hablar un poquito ahora pues ya de un proceso más ya desde vuestros procesos creativos, ¿no? O sea, habláis justamente, ¿no? De cómo, en qué me inspiro, ¿no? El estar delante de tantas personas para tener que lanzar un verso, eso también me hace también tener que definirme, ¿no? Como feminista, así decía Sely, y también en las letras que componéis hay distintas como transversalidades, ¿no? Hay un componente de activismo, una militancia, y también hay un mensaje pues de lucha y mensaje político, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, empezando principalmente por el idioma en el que se crean, ¿no? En euskera y en cachiquel, visibilizando otras palabras, otros sonidos, otras identidades, y siguiendo también con el contenido de los mensajes que creáis, ¿no? Que se visibilizan otras historias, realidades diversas que se salen de la norma. Entonces, yo quisiera saber cuáles son vuestros procesos creativos y en qué os inspiráis. Bueno, personalmente a mí me inspira mucho la tierra, mucho. O sea, mi proceso creativo está muy relacionado con la tierra. Me siento muy plena con ella, con una armonía. También es porque es lo que nos han enseñado, por eso es que se defiende, y por eso es que hay un vínculo muy grande con ella. Y el proceso es, por ejemplo, también
el compartir, escuchar con él y el escucharlas a ambas, escuchar y tener tan cercana a grandes mujeres, por ejemplo, bueno, a todas las mujeres, pero hay algunas mujeres que también han compartido tanto, ¿no? Sus mensajes por visibilizar nuestras voces, nuestros derechos, como por ejemplo Irma Alicia Nimatú, Rosalina Tuyuk, que son mujeres que son también de acá de Guatemala, Lorena Cabnal, y es impresionante, ¿no? Que con todas esas luchas, todas las luchas de las lideresas comunitarias, todas son sujetas políticas que nos inspiran. A mí me inspiran muchísimo, muchísimo, y lo agradezco porque han sido un ejemplo no solo para nuestra generación, sino para todas las generaciones que vienen. Y también me hace pensar y cuestionar, al inicio Eli mencionaba que había muchas voces que habían sido silenciadas, y eso es lo que sucede y que sigue sucediendo desde la historia acá en Guatemala. De igual forma, hay muchas mujeres que, por ejemplo, de mi pueblo, que son cantoras, pero que dejaron de hacerlo por el temor a la persecución y también al asesinato, no solo de ella, sino que también de su familia durante la guerra acá en Guatemala. Y, y ahora que nosotras tenemos esta posibilidad, que también ha sido gracias a la lucha de ellas, por supuesto que nos inspiran a seguir, a crear, pero no solo para nosotras, sino para la comunidad, para la colectividad y para nosotras como red de mujeres, ¿no? Eh, como no sé si también va hacia ahí la pregunta sobre cómo es el proceso de la creación de las canciones. Por ejemplo, personalmente no tengo ningún orden en específico, siempre se va dando de maneras diversas, y eso es lo que pienso que también enriquece una canción, porque puede generar primero la palabra, puede generar la sonoridad antes, pero pues todo es una complementariedad y no tengo un orden en específico, sino que también se va dando, va fluyendo y se va agradeciendo por lo que nace. Bonito. Eli, ¿cómo son tus procesos creativos? ¿En qué te inspiras? Mira, bueno, más que inspiración, bueno, explico un poco por encima. Nosotros en el canto, en el verso improvisado, que también hay la modalidad de verso escrito o, bueno, compuesto anteriormente, en el verso improvisado solemos ejercer, nos ponen un tema y cantamos sobre ese tema en el momento. Entonces, la inspiración sí que, bueno, lo coloco en ese instante previo. Y más que la inspiración, yo diría la razón o la función que tenemos en estar ahí. Porque bueno, hoy en día, y creo que anteriormente también, pero hoy en día sigue siendo un privilegio tener un micrófono y tener voz a, a donde, bueno, a quien hablarle, por así decirlo. Entonces, antes decía también que se necesita un trabajo previo. Me parece una irresponsabilidad enorme, pues ir a un tablado a que me pregunten cosas sin que haya pensado nada anteriormente. Igual, bueno, en general no tiene que ser algo específico, pero sí tener una idea general sobre la vida, diría yo. Entonces, bueno, suelo encontrar la inspiración más que nada escuchando a otras improvisadoras o improvisadores, que es más, bueno, es formación política e ideológica para luego poder realizar esos discursos. Creo que también, bueno, en esa función y sentirme legítima de estar ahí ayuda a que cada vez haya un público mayor que sea feminista. Normalmente hablamos sobre el público, pero hay diferentes públicos en cada función o por cada causa que tenga el versiosayo o la actuación.
hay diferentes públicos, entonces siempre ayuda que sea que le cantes a tu comunidad un poco y que sientas que tengas una función que tiene, bueno, que tiene un valor que tú estés ahí. Entonces, un poco diría eso, que busco esa inspiración sobre qué quiero decir, qué mensaje quiero transmitir y, bueno, aprovechar el micro para eso. Qué ricasco, Eli. Y justo un poco en esa misma línea quisiera saber cuál consideráis que es vuestra huella. Cuando te subes al escenario para hacer un bercho, al momento, ¿cuál es tu huella? Que dices, esto es Eli Pagola y esto es Sara Kurucic. Es una pregunta bastante difícil, ¿eh? Sí, sí, cierto. Bueno, yo diría que, bueno, todo lo que soy, todo lo que represento y, bueno, es que salimos en público y salimos, como decíamos antes, salimos con el cuerpo, no damos solo el discurso, el mensaje político a difundir y ya está, no, salimos, ese mensaje pasa por nuestro cuerpo. Entonces yo creo que sí dejo la huella de, bueno, yo soy parte de una familia tradicionalmente vasca y eso pues se nota, es diferente si, bueno, la huella es diferente si lo dejo yo, que soy, bueno, diríamos otro punto de la ya extensa vía, o lo deja uno que es de periferia, por así decirlo, o que no es vasco de natalidad. Entonces sí que dejo eso. Luego, pues, de mujer joven y feminista, yo creo que diría eso. O sea, luego el discurso va sobre nuestra comunidad, entonces, bueno, un poco se adecua a cada ámbito, pero la huella principal o la más general sería esa, la de una mujer joven, feminista y vasca. Muy bien, esa es tu huella, Eli. La tuya, Sara, ¿qué impregnas en tus canciones? Bueno, sí, comparto el sentimiento de Eli, que sí es una pregunta eh, pues un tanto difícil, ¿no? Yo, bueno, lo que podría y me gustaría compartirles es que eh, cada vez que podemos compartir una canción, independientemente de dónde estemos, si es un escenario grande, si es un escenario pequeño, también es un escenario que vamos compartiendo y que vamos haciendo con muchas más personas siempre. Y en ese momento yo creo que el hecho de que estés allí compartiendo una canción en cualquier lugar ya es una huella que se está dejando. Y no es una huella solamente individual, sino que es una huella colectiva, porque yo puedo estar cantando en este momento y esta voz y este momento no ha sido también una lucha de mis abuelas, de mi mamá, de mis hermanas, de muchas otras mujeres para que yo pueda estar acá. Entonces, sí considero que es una huella colectiva la que se está dejando. Es una lucha que quizá en su momento, no lo sé, quizá pensaron nuestras ancestras, vamos a trabajar ahora y tal vez no vamos a verlo, pero las próximas generaciones lo van a ver y resulta que somos nosotras de esas generaciones y así también nosotras vamos tratando de aportar para que otras generaciones puedan tener muchos más espacios que los que nosotras tuvimos, porque es lo que nos han enseñado muchas otras mujeres. Entonces, para mí esa huella es una huella plural, es una huella colectiva la que se va dejando como mujeres cachiqueles, como mujeres indígenas también en todo el mundo. Y es algo que se agradece, por eso cada vez que cantamos, o esto es algo que me hace sentir también bastante, siento que al momento de estar con mi guitarra o de compartir alguna canción, es como si pudiera estar yo estoy siendo acompañada o estoy también acompañando al espíritu de mis abuelas, que también están ahí conmigo en ese momento.
Y eso es un legado que también se va dejando. Y por supuesto que todas las personas que nos puedan escuchar, porque también no solamente son niñas, son jóvenes, hay todas las mujeres, sino también es toda la gente que puede escuchar y que se va dando cuenta que las mujeres tenemos una voz y que no tenemos miedo de compartirla, o que ya no vamos a quedarnos en silencio ante las violencias, o ante la gente que quiere que nos mantengamos en silencio, ¿no? Vamos a romper también eso, vamos a transgredir desde el arte, desde la música, y esa es la huella que se va dejando. Vamos dejando esa huella como mujeres indígenas, como mujeres cachiqueles. Muchas gracias. Sara, brevemente, ¿en tu caso hay algún tema que quieras, como que todavía tengas en el tintero para crear dentro de todo este tema de lucha? Perdón, Leire, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, si hay algún tema que tengas todavía pendiente, o que un tema del cual te gustaría hacer una canción que todavía no lo hayas hecho en este contexto de lucha. Uy, bueno, sí, definitivamente. Hay muchas cosas por decir a cada momento, pero, a ver, sí me gustaría mucho compartirles para mi primer disco, para Somos, escribí Abriendo la Voz, que es una canción en la que también fue como mirarme al espejo y decirme, ¿qué te quieres decir? Mirarme a mi niña interior, ¿no? Y de decirle qué importante es su voz, ¿no? Mirar a las otras niñas y de igual manera. Y ahora, por ejemplo, algo que me gustaría mucho es que también he recibido muchos mensajes de apoyo, de muchísimo cariño, pero también he recibido muchos mensajes de odio, muchísimos mensajes racistas, y algunos otros pues, que sí buscan intimidarte, amenazarte. Entonces sí, por allí también va una canción, porque van a querer amedrentarnos, pero no lo van a lograr. Y es una canción para decirles que aquí estamos, que no tenemos miedo, que vamos a seguir alzando la voz y que vamos a seguir compartiéndolo con toda la fuerza, porque no estamos solas, sino que estamos para todas. Y ojalá que en algún momento la podamos compartir, pero vamos trabajándola con toda la fuerza, con la dignidad, y también con la rabia, ¿no? Que es la digna rabia, con la rebeldía de nosotras. Me encanta Digna Rabia, me encanta eso. Y sí, creo que es muy importante, ¿no? Justamente que no nos van a amedrentar, y que creo que estos espacios también son muy propicios, ¿no? Para conocer otras realidades de las mujeres que en distintos lugares del mundo viven muchas muy similares, y cómo se pueden tejer redes, ¿no? Justamente quería también hablar de algo importante, ¿no? Dentro de este trabajo como artistas, activistas también, ¿no? En los procesos es que las mujeres, bueno, ambas sois mujeres creadoras que están transformando y adaptando los artes y saberes populares, ¿no? Al contexto actual, ¿no? Entonces se mantiene como históricamente hemos sido las mujeres las que hemos transmitido la cultura, la historia de manera oral, ¿no? El arte popular también. Entonces, pues en ambos casos, ¿no? Sara, tú has estado en escenarios en Guatemala, en otros países, pero también compartes, has hecho giras comunitarias, ¿no? De compartir tu arte, tus canciones en distintas comunidades del país. Y en tu caso, Eli, pues justamente, ¿no? Compartes tu ingenio y tu astucia y tu maestría creando versos al momento en distintas plazas, de plaza en plaza en distintos pueblos del País Vasco. Entonces yo quisiera saber justamente cómo, o sea, compartir colectivamente estas creaciones, el arte propio que hacéis, vuestro talento, los mensajes, historias y saberes, ¿lo consideráis un acto también de sanación? ¿Cómo, o no? ¿O solamente es como, pues, estamos aquí compartiendo, pero hay un componente de sanación en esos momentos de compartir vuestras creaciones? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, tanto el canto, pero yo hablo por el bercholarismo, sí que
un acto cultural colectivo. O sea, tiene sentido si se canta en ese momento, en ese lugar y en ese contexto. Entonces, ayuda y, bueno, tiene la función de crear o enlazar la comunidad. Entonces, yo creo que, bueno, me voy a ir un poco de la pregunta, ¿eh? Pero sí que tiene muchísimo sentido que sea así. No es casualidad que sea en euskera y no se haya pasado, pues por ejemplo, al castellano o al francés. Es una lengua minorizada, pero bueno, son discursos que se tratan, bueno, es una práctica, ya lo he dicho bastantes veces, bastante discursiva, pero esos discursos son los que hemos apropiado nosotros, o sea, son discursos que pueden ser generales o locales, pero que son de una forma, pues, con un análisis propio y que los devuelves a la comunidad. Entonces, es que es un acto colectivo, aunque yo solo esté cantando uno u otro, entonces te digo, un acto colectivo y completamente ligado al lugar. Es que ricasco, Eli. ¿Qué nos cuentas tú, Sara? También considero que el arte tiene esa fuerza tan grande de poder atravesar, pero de una buena manera, desde el amor, desde la ternura, desde también el cuestionamiento, ¿no? El espíritu es algo que atraviesa el espíritu, es algo que atraviesa los cuerpos. Y es una manera, por ejemplo, cuando se hacen creaciones de las canciones o cualquier rama artística, que sí hace que espiritualmente podamos estar y podamos abrazar a nuestras compañeras, podamos abrazar a nuestras hermanas en sus diferentes procesos. El arte tiene este poder tan inmenso y tan grande que sí puede ayudar a encontrar el camino también o el equilibrio para nuestros propios procesos, o sea, y para los procesos colectivos. El arte, por ejemplo, ha tenido, bueno, la música acá en Guatemala y en todo el mundo, me atrevo a decir en todo el mundo, ¿no? Para los pueblos, pero específicamente en la historia de Guatemala, la música tuvo un rol muy importante que en estos periodos muy fuertes de la guerra interna, en el que se vivió el genocidio, encontraban la música cuando estaban en la montaña, ¿no? Las diferentes comunidades huyendo también del ejército, o sea, se imaginan con todo ese temor, ¿no? De poder salvaguardar su vida y la de su familia, saber que muchas aldeas fueron quemadas, mujeres violadas, mujeres asesinadas, ¿no? Son historias que son muy dolorosas y que se sigue exigiendo justicia por eso, pero me comentaban, ¿no? También algunas personas que vivieron muy cercano a esto, que en las noches lo que hacían era juntar los tambos o son de agua o tenían ollas y comenzaban a cantar y comenzaban a hacer sonidos con eso, porque era una manera para poder canalizar lo que estaban viviendo. Es decir, aparte de que la música guarda la memoria también de las vivencias de los pueblos, también era una manera de canalizar el dolor. Y esto es algo que vivimos, o sea, no es solo lo que se vivió en ese tiempo, eso viene desde hace años, eso ha sido parte de toda la historia. Y nosotras, por ejemplo, que también podemos escribir alguna canción por cosas que hemos vivido, cosas que nos han lastimado, diferentes violencias que también nos han atravesado, escribir una canción, cantar una canción, tararear una canción, aunque no tenga una letra, definitivamente es una manera en que podemos abrazar nuestro espíritu, podemos abrazarnos a nosotras mismas y consolarnos, darnos fuerzas, ayudarnos a levantar. Y eso es lo que, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Con muchas otras compañeras que están
haciendo diferentes manifestaciones artísticas en otros países, pero que aquí lo sentimos, como por ejemplo, una de las canciones que últimamente también ha sonado mucho por Latinoamérica, que es Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Es una canción que quizá Vivir no ha estado en las comunidades, ¿no? En donde se han cantado, pero esa canción, las canciones tienen alas y las canciones vuelan y abrazan las luchas de las diferentes compañeras, de las diferentes colectivas. Y ese es uno de los poderes tan grandes que tiene como sanación, porque nos dan esa fuerza, nos ayudan a reencontrarnos y por supuesto que también nos ayudan a seguir caminando colectivamente. Sí, creo que es un punto muy, muy importante. Sí, justamente como dices, ¿no? De la canción que se ha convertido en el himno en contra de o sea, para eliminar la violencia contra las mujeres en toda América Latina, ¿no? Creo que es un referente importante también. Yo quería preguntaros justamente si podéis darnos un ejemplo o una memoria que tengáis, ¿no? En algún momento que habéis estado pues, en una plaza, en uno de esos conciertos comunitarios, Sara, de algún testimonio o alguna reacción del público en el aspecto positivo, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones de escucharos y ver esas reacciones? Algo que recordéis, que os haya llamado la atención y que lo tengáis en la memoria. Bueno, a mí me pasó que en uno de los conciertos en una comunidad, yo ya estaba cantando y pues tuvimos un pequeño lapso, ¿no? de tiempo porque había otra cantautora a quien habíamos invitado y sube una niña, o sea, con alguien de mi equipo y sube una niña al escenario y me dice, ¿será que puedes cantar? ¿Será que puedes cantar la canción de Niña? Es una canción que me gusta mucho. Y yo la veo porque era una niña como de 7 años. Y en ese momento yo le preguntaba, ¿te sabes la canción? Sí. ¿Querés cantarla conmigo? Le pregunté y me dijo que no, porque a ella le daba mucho miedo la gente, que a ella le daba vergüenza. Y le dije, ¿pero te la sabes? Sí. Y entonces le dije que cuando subiera, porque le pedí que volviera a subir cuando yo cantara la canción, que le iba a llamar, que no mirara a la gente, que no la viera, que solo me viera, que solo nos viéramos entre nosotras. Y cuando subió, comenzamos a cantar la canción. Ella, pues nos estuvimos viendo en todo momento, pero hubo un instante en el que ella se voltea para toda la gente que estaba allí y comienza a cantar. Para mí, también recuerdo, cada vez que lo recuerdo es un ejemplo para mí muy grande, ¿no? De ella. Y es algo que te deja marcada, que te marca el camino, ¿no? ¿Cómo es de importante entonces ese acompañamiento y ese acuerpamiento, ¿no? En nuestras voces, en las acciones, en absolutamente todo. Y también las personas quienes estábamos allí, es decir, escuchamos a niños porque participaron niños, pero niñas es muy difícil también también por todo el contexto, por toda la historia, toda la represión hacia las mujeres, todo el silenciamiento que existió hacia nosotras. Y escucharla en ese momento fue para toda la gente algo maravilloso, algo que nos llenó de mucha fuerza. Esa ha sido una de las de los momentos que también, o sea, todos los momentos te impactan, ¿no? Pero hay algunos que se remarcan y te quedan grabados tan profundos porque son de los que te enseñan. Bonita historia. Eli, ¿qué momento recuerdas tú, algo que te haya marcado? Bueno, yo, aparte de marca personal o marcaje personal, creo, y bueno, antes ya hablábamos también, a mí me ha impresionado muchísimo en estos tiempos tan revueltos y que es bastante difícil organizar cualquier acto cultural, el ímpetu que han puesto varias, bueno, sean organizaciones o ayuntamientos o grupos diferentes, variados, en organizar
los berchosayos, nuestras actuaciones, o bueno, y es de agradecer, te sientes bueno, bastante realizada en ese sentido de que bueno, es importante lo que hacemos, es importante transmitir esa cultura, bueno, y no es algo tan emotivo y tan puntual que sea, pero pues que la gente esté dispuesta para trabajar, para invertir su tiempo para que este acto cultural se lleve a cabo, pues, pues emocionante para mí sí que es. Luego también es la cantidad de gente voluntaria que suele andar alrededor de la bercholariza, porque bueno, pues tampoco es que sea un ámbito económicamente bueno, muy rico. Y bueno, pues la involucración de la gente, de toda esa gente, pues es enorme. Y luego ya, bueno, pues pasando a temas igual más emocionales, o sí que es impresionante cómo puede haber gente estando hora y media, 2 horas, escuchando atentamente lo que dicen, lo que cantan, que tampoco es que seamos muy buenos cantadores en llevar la melodía, pero 2 horas escuchando cómo dicen 4 o 5 personas un discurso cantado a capela sin acompañamiento musical, pues es emocionante. Bueno, luego los agradecimientos que varias personas llegan te hacen llegar. Entonces, pues toda esa mezcla pues es un conjunto potente. Claro que sí, justo volvemos a lo colectivo, ¿no? Decías de las personas que desde el amor a la bercholaricha se involucran y hacen que todo esto sea posible, ¿no? Justo con la crisis cultural que está habiendo ahora, y nos contaban también ayer las compañeras de producción audiovisual, ¿no? Cómo también la crisis por la pandemia está afectando mucho al ámbito de la cultura, y cómo también, pues sí, ¿no? Está siendo uno de los retos importantes para echar a andar estos espacios artísticos, ¿no? Bueno, chicas, pues vamos a pasar a la fase de preguntas del público en el Facebook Live. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntitas que ya nos han ido llegando. Quiero animar a las personas que están conectadas a que nos puedan ir dejando sus preguntas en los comentarios en el Facebook Live, y las iremos compartiendo con Eli y con Sara. Una de las preguntas que nos hacen directamente para las dos es, retomando un poquito pues lo que tú decías, ¿no, Eli? Que a pesar de que en la parte de bercholaricha tú estás ahí a nivel individual, si sientes que las mujeres estáis trabajando de manera colectiva, nos preguntan si sentís que cada vez hay más alianzas entre mujeres en las disciplinas artísticas en las que estáis. Y yo quisiera añadir a esa pregunta también qué aprendizajes dejan las redes de mujeres, por así decirlo. Yo creo que sí que hay más alianzas por el mero hecho de que cada vez somos más las que llegamos al público. Todavía hay un montón de jóvenes que se quedan en el camino. Bueno, pues eso por la violencia estructural, por así decirlo. Y hay estudios que datan de entre 17 y 22 años, que hay un montón de mujeres jóvenes que dejan el canto improvisado o se alejan de las plazas. Pero bueno, cada vez somos más variadas, y la alianza pues es real y es importante, y creo que somos conscientes de la importancia de esa red. No es que sea que estemos todas de acuerdo en todos los ámbitos, sino que bueno, que hay un apoyo, hay un reconocimiento, y que es entender este camino como algo colectivo y no solo individual, o no como inmolarse delante de todos.
¿Y qué aprendizajes deja? Pues creo que estamos llegando a esta conclusión constantemente, que es que no es un camino individual, que es un camino colectivo y es entrelazarnos entre nosotras y que es indispensable que haya todavía más mujeres que sean, bueno, que entren al mundo del arte, que sean improvisadoras o cantantes o lo que sea, que sean creadoras y sean conscientes de su trabajo y su camino por eso, para ser más diversas todavía y bueno, recuperar la posición que tenemos que cumplir un poco. Gracias, Eli. Sara, ¿cómo sientes tú las redes que se están tejiendo tal vez, no sé si a nivel global o más a nivel regional en América Latina? Bueno, las redes siempre van a ser muy importantes, también no solo para la organización, sino para el fortalecimiento de nuestras voces, de nuestras luchas, de nuestros ideales. Esto es fundamental también para transgredir el sistema que trata de siempre invisibilizarnos, de crear represiones hacia nosotras. Y esto, de nuevo, esto es un acto, la creación y el fortalecimiento de las redes es un acto comunitario, es un acto político, de resistencia, de amor, de ternura. Y acá en Guatemala hay varias mujeres indígenas, cantautoras. Esto es algo maravilloso, es algo hermoso porque también a través de todas de sus canciones y de sus propuestas nombran, denuncian, sanan también. Y a nivel Latinoamérica, a nivel global también me atrevería a decirlo, porque recientemente encontramos, o sea, también es que muchas veces no nos tomamos el tiempo, ¿no? Pero hay muchas mujeres en todo el mundo, mujeres indígenas, cantoras, músicas, y ¿cómo podemos decir al mundo? Nosotras como mujeres indígenas estamos acá, ¿no? Creamos una lista, una playlist de mujeres músicas indígenas en Spotify, y es maravilloso y es una fuerza tan grande porque si bien no nos conocemos, así es también como podemos ir creando redes y es una manera de decirle, de decirnos a nosotras, de cantarles a nuestros pueblos, a nuestras comunidades y cantarle a todo un sistema que nos quiere silenciadas o que nos quiere seguir violentando, que aquí estamos y que no vamos a parar, ¿no? Y la música de mujeres indígenas de Noruega, de Austria, que en ningún momento también habíamos pensado, ¿será que hay mujeres indígenas por allá o de Asia, por ejemplo, que no lo sabíamos, pero que estamos, ¿no? Y esta es la importancia también, porque también nos permitió conocer muchas de sus historias, historias que nos dan mucho o sea, fuerza también para poder seguir, pero hay historias que también son muy dolorosas, muy, muy dolorosas que las diferentes hermanas de los pueblos indígenas, músicas, han atravesado y también hay que nombrarlo, todo ha sido también a causa del racismo que impera en nuestros países. Y las redes, esto es lo que vienen a ayudar a hacer, lo que fortalecen, el que sigamos caminando, el que nombremos desde la individualidad, pero por la colectividad, o sea, siempre todo en lo colectivo, como también ha mencionado Eli, y tiene, pues, de los aprendizajes es lo que vamos aprendiendo, o sea, estamos en constante aprendizaje, pero vamos aprendiendo que entre todas también nos podemos dar fuerzas, ánimos, el estar, aunque no es físicamente, pero vamos aprendiendo a estar espiritualmente y a apoyar desde donde podamos. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues ahora tengo una pregunta para cada una de vosotras. Eli, nos preguntan si sientes que en los versos os ponen temas distintos a hombres y a mujeres y si has sentido en algún momento que tienen sesgos sexistas. Sí, claro que sí.
eso incumbe que en cada plaza pues, podemos ser descritas diferente. Por poner dos ejemplos, en una plaza que sea bastante clásica o que los otros bertsolaris sean, por ejemplo, hombres, que todavía en muchos casos solo hay una participante mujer. Además, en ese caso, el hecho de que sea joven, entonces suele ser bastante normal o corriente que se me asocien temas de hija. Tú eres hija de no sé qué. Entonces, sí, eso pues sí que marca y sí que, bueno, ya estás en un posicionamiento inferior. Pero al mismo tiempo sí que hay pues bertsolaris feministas también o corrientes también que no sean Creo que la hemos específicamente perdido. feminista o bueno, es más variado igual. No, decía que, bueno, a ver, en breves palabras, sí que cambia porque hay variedad de ensayos, pues son de forma diferentes. Entonces, en cada ensayo puedes tener una lectura diferente que hayan hecho por ti. Entonces sí que cambia pues el papel que ejerces, incluso puedes cambiar el discurso, ¿no? Es diferente y además es cansino tener el mismo discurso porque no tienes la misma función. Si vas a una plaza, pues no sé, bastante más parlante y clásica y demás, o es un público generalmente masculino, bueno, pues igual cambias un poco tu discurso o lo aguas un poco para no inmolarte, básicamente. Y hay otras plazas que igual es más afín a tu ideología y ahí tienes más campo, pero bueno, las dos plazas son importantes para ejercer y por eso decía que es importante tener una red para en esos casos no inmolarte, para no sentir que estás haciendo pues el gamba, por así decirlo. Sí, creo que bueno, refleja un poco lo que nos hablabas al inicio, ¿no? Las distintas violencias que cada una de vosotras al meteros en el mundo de la bertsolaritza habéis vivido y creo que justo eso, ¿no? El papel de que te reconozcan como hija y no como mujer sí tiene ya unos sesgos, ¿no? Me ha gustado mucho eso de las redes para no inmolarse, creo que es, me quedo con esa frase, me ha gustado mucho. Sara, en tu caso nos preguntan un poco sobre el racismo que se vive en Guatemala, ¿no? Y la pregunta concreta es si te ha ayudado o bueno, ayuda o perjudica lucir los trajes tradicionales mayas como parte de tu identidad dentro de la música o sientes que eso ha sido principalmente una de las causas de que se te señale en el racismo que impera en Guatemala. Bueno, me gustaría compartirles que, por ejemplo, dentro de la concepción también que ha sido creada e instaurada por el mismo sistema y el mismo Estado, es que nos ven como objetos, al general a todos los pueblos indígenas y a las mujeres más, y no como sujetas. Esto quiere decir que también hay una manera en cómo se folcloriza la imagen de las mujeres. Y muchas veces, personalmente, pues, me he encontrado con muchas personas que sí dicen: "Qué bueno que estés utilizando tu indumentaria", porque tu indumentaria, pues, obviamente,
no solamente es parte del pueblo, ¿no? Y por supuesto que nuestros huipiles, nuestras fajas, absolutamente todo lo que utilizamos tiene una historia bordada, tiene todo un legado también científico de nuestras comunidades, cosmogónico también. Pero hay muchas personas que siguen con esa concepción, ¿no? De qué bonito se ve, y qué bonito porque obviamente se sigue con la idea de que solamente es algo para adornar un espacio, porque hay organizaciones y hay instituciones que también se han encargado de implantar esta misma idea en todos nuestros entornos. De por sí ya, por ejemplo, cómo se muestran a los pueblos, solo es una manera para atraer turismo. Los colores, los textiles, sí, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de las luchas de las mujeres de todos los pueblos originarios? Y esto es algo que también es importante mencionarlo, ¿no? Que ahí hay una lucha en contra de la folclorización que hacen diferentes instituciones hacia nuestros cuerpos como mujeres indígenas. Además que, por supuesto, que también hay una sexualización muy, muy grande por ser mujeres y por ser mujeres indígenas. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en momentos en los que sí me han preguntado que si ya voy a cambiarme, porque la gente no puede creer que yo pueda pasar a cantar con mi indumentaria al escenario. O sea, no se lo conciben porque no es algo que debería de ser así, según estas personas, ¿no? Esto, por supuesto, que nos da a entender que sí existe un racismo que está bastante enraizado y que está naturalizado, que cree que utilizar un traje es parte de algo que está indesarrollado, que no es bonito, porque claro, también hay se trata bueno, nos bombardean, ¿no? Con lo que es bonito y con lo que no es, que también viene siendo parte de todo el sistema racista, colonial y capitalista y occidental, que es lo que viene diciendo. Entonces, sí, esto, o sea, utilizar mi indumentaria en las diferentes, en los diferentes espacios, o sea, yo lo hago porque esto es lo que soy y lo que representa cada una de la ropa, de mi indumentaria, también me hace conectar a mi pueblo, también me hace conectar a la lucha y la historia de las demás mujeres. Pero claro, sí ha habido algunas manifestaciones en las cuales el utilizarlo también me pone a mí en un blanco de burlas, en un blanco también de diferentes violencias o expresiones de odio por utilizar el traje. Pero claro, esto sucede así porque porque sigue habiendo un racismo. Y cuando sucede, esto también me parece importante mencionarlo, que hay muchos programas también de televisión, ¿no? Que utilizan en sus programas, es burla disfrazada de comedia, en realidad, y que reproducen que sí reproducen el racismo. Pero cuando nosotras, como mujeres indígenas, cuestionamos esto, cuestionamos y decimos, esto que ustedes están diciendo o están haciendo es algo racista, o genera así una opresión o una violencia hacia los pueblos originarios, nos convierte en ese punto en el que nos dicen, es que ustedes están diciendo esto porque son unas resentidas, el racismo no existe, es un invento de ustedes para sacar dinero, y nos acusan de tantas cosas, pero en realidad no quieren cuestionarse también la violencia que están generando. Y esto también se da por utilizar la indumentaria. Muchas veces también se ve o sí se reproduce esto sí se reproduce que, por ejemplo, es aceptado, y esto también es algo, tiene rasgos racistas, ¿no? Que es aceptado cuando alguien que no es de tu pueblo, o sea, alguien que no es indígena, utiliza los trajes, es más aceptado que una mujer indígena. Es decir, que durante todo el tiempo
se discrimina, se es racista con la mujer indígena y se es violenta con la mujer indígena, pero no se cuestiona, pero está bien visto cuando alguien más lo utiliza. Y ojo que también eso es lo que hay que cuestionar. Eso es algo muy importante también que hay que cuestionar y que muchas veces se menciona, muchas otras veces no se menciona, pero que es importante ponerlo sobre la mesa también para poder dialogar. Muchas gracias, Sara. Una reflexión muy, muy interesante. Chicas, pues vamos a ir cerrando las preguntas que nos han hecho en Facebook. Vamos a ir acercándonos ya hacia el cierre de la sesión. Y bueno, yo quisiera daros la palabra para que pudierais hacer como una reflexión final y un mensaje final cada una sobre la sesión, sobre las reflexiones que quedan. Y también quiero aprovechar para ligarlo con una pregunta que han hecho en el Facebook que me parece muy interesante y es como reflexión y mensaje a futuro, ¿no? ¿Qué les aconsejaríais o qué les diríais a las mujeres que empiezan? Entonces creo que puede mezclarse esa pregunta como una reflexión final. No sé quién quiere empezar. Eli, Sara. Bueno, yo primero agradecer, ¿no? El espacio, agradecer que se generen este tipo de diálogos y conversaciones, porque es algo que también nos enseña. A Eli, que he aprendido mucho con lo que ha dicho también Eli. Muchas gracias por la lucha que ustedes tienen hasta allá, por esos espacios que también alimentan las luchas de nosotras y de muchas otras mujeres en todo el mundo. Algo bueno, es que todo es para agradecerlo, pero algo que me gustaría compartir es que no estamos solas y que podemos estar divididas, o sea, territorialmente quizá, por muchos kilómetros o por un mar, pero espiritualmente sí nos podemos acompañar y que el arte, la música sana, las palabras tienen una fuerza, las palabras guardan la memoria, guardan la historia, cada composición, cada sonoridad también guarda la lucha de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestras comunidades, de las revitalizaciones que también se hacen hacia nuestra cultura y que estamos de pie, vamos a seguir caminando, vamos a seguir viendo enfrente, hacia el lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia atrás, porque es algo que nos va a guiar también el camino. Y pues nada, muchísimas gracias y a quienes vienen también para las futuras generaciones, que de igual forma es importante que sepamos que todo lo que podamos aportar en nuestros entornos, ahora por ejemplo, quienes estamos acá, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, que podamos aportar para las siguientes generaciones, que es algo que hicieron nuestras abuelas, nuestras ancestras, y es lo que estamos viviendo nosotras hoy, y también no como una responsabilidad, sino como un acto de amor que queremos dejarle también a las demás niñas, y que es importante que ellas tengan muchísimo más de lo que incluso nosotras no hayamos podido tener. Y una vida libre de violencia, una voz que se comparte y que le salen alas por todos lados y que se riegan en todo el pluriverso. Esto es algo a lo que tenemos que aportar. Y todo es muy agradecido, todo es algo que va a tener mucho fruto, es una cosecha a la que hay que echarle el agüita de la fuerza, el agüita de la valentía, el agüita también del amor. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Eli. Bueno, yo a los que acaban de empezar, no, yo les diría que no es fácil, bueno, no es un camino asfaltado, pero es un camino precioso y bueno, Sara y yo estamos aquí, no es casualidad, es un camino que hemos decidido recorrer y bueno, que tiene sus pros y sus contras, pero merece la pena. Y como reflexión final, yo diría que es importante que necesitamos más feministas, necesitamos más activistas, necesitamos más gente enraizada
en su pueblo, en cualquier otro, pero que eso, no sé, pues tenemos una responsabilidad enorme, que somos parte de una transmisión cultural, de una transmisión de lengua, de un discurso político. Y bueno, pues es una responsabilidad, pero que no puede ser una responsabilidad individual y no podemos sentirlo así. Tenemos que trabajar la solidaridad y bueno, aunque sea cada una en su ámbito y en su pequeño y en su territorio, en su comunidad, pero que sea un trabajo conjunto. Qué ricasco, Eli. Muchísimas gracias, Sara, Eli, a las dos. Ha sido un placer teneros hoy en las jornadas Empoderarte. Para mí ha sido un placer personal poder tener esta charla con vosotras, estas conversaciones tan interesantes con reflexiones pues que vemos, ¿no? Que a pesar de los distintos contextos, la lucha tiene pues muchas sinergias y cómo estos espacios pueden apoyar a generar pues redes de mujeres y la importancia que hemos visto hoy de las redes, ¿no? Desde como ambas como mujeres creadoras y transmisoras de la tradición y la cultura propia de manera oral, pues me quedo con esas palabras, ¿no? A pesar del trabajo individual, la importancia de la lucha colectiva siempre desde la identidad y el cuerpo como territorio. Eskerrik asko, ha sido un placer. Quiero dar también las gracias a Entre Amigos Lagun Artean por facilitar estos espacios, por generar que hoy estemos aquí reunidas y que tengamos estas conversaciones tan interesantes. Y, como no, quiero agradecer también a todas las personas que hoy se han conectado en Facebook Live para escuchar a Eli, para escuchar a Sara y que llevan también siguiéndonos durante toda la semana, desde el lunes. Quiero comentarles que las jornadas siguen. Mañana nos quedan 2 días más. Mañana jueves tendremos con nosotras a Cristina Chiquín y a Yone Bengoa. Ambas son artistas desde distintos ámbitos, ¿no? Cristina es fotógrafa, fotoperiodista y Yone es una de las ilustradoras feministas más reconocidas en Euskal Herria y también a nivel del Estado español. Y bueno, la sesión se titula Enfoca y traza la lucha color, entonces bueno, estaremos conociendo un poquito más cómo desde las acuarelas y desde los objetivos de las cámaras trazamos la lucha feminista. No se lo pierdan y también quiero comentarles, porque en los comentarios de Facebook estábamos viendo que querían escucharlas cantar. Las van a escuchar cantar el viernes. El viernes, como saben, tenemos la sesión del concierto en un horario un poquito más diferente, un poco más festivo, a las 3 hora de Guatemala y a las 3 horas de Guatemala, ¿verdad? Sí, 3 horas de Guatemala y a las 10 horas de Euskal Herria. Ahí tendremos con nosotras a Eli, que nos ayudará a dar inicio al concierto con un bercho de inicio y de clausura. También tendremos a Sara junto con Rebeca Leín y con la Basu, que nos acompañaron el lunes. Entonces, estén atentas a las jornadas porque el viernes tenemos un cierre espectacular. Eskerrik asko, muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Agur. Gracias.